anteriormente del concepto del derecho colectivo, en relación también la existencia, ¿sí? En este sentido de las instituciones como el sindicato, la negociación colectiva, la huelga, eh, el contrato colectivo en relación a su noción, a su naturaleza jurídica, en sus requisitos formales, los sujetos a contrato. Relativo a esto y para no perder el hilo, pues bueno, vamos a iniciar relativamente como ya lo habíamos platicado anteriormente, ¿sí? El contrato colectivo, pues va a ser justamente ese convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patrones con el objeto de establecer las condiciones según se debe de prestar el trabajo o en una o en varias empresas o establecimientos. Dentro de este sentido, pues decimos que dentro de su naturaleza jurídica, el contrato colectivo del trabajo, al igual que todo tipo de acuerdo de voluntades relativo y normado justamente por el derecho, pues tiene esa, ese, esa naturaleza, ¿sí? Que va a establecer, ¿sí? A ciertos principios que rigen al derecho y que el derecho laboral tiene como objeto resolver esos problemas sociales que surgen en la relación tanto entre los factores de capital y el trabajo. Ya estuvimos platicando relativo a qué tipo de problemas pueden conducir justamente esa situación de factores de capital. Dentro de ello, ese convenio va a procurar crear ese equilibrio, también lo estuvimos platicando, y dentro de ello también estuvimos, eh, les di a leer el artículo 393 de la misma federal del trabajo en cuestión de los requisitos formales, ¿no? Que sea elaborado de forma escrita, que haya sido registrado ante la autoridad correspondiente, que el convenio esté acompañado en el tabulador de sueldos, ¿sí? Y entre otros requisitos, ya lo saben, nombres, domicilios, empresa, establecimiento, su duración, la jornada de trabajo, los días de descanso, las vacaciones, el monto de salarios, las clausuras, en este caso las cláusulas relativas justamente a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, las disposiciones de las mismas, entre otras. Y también, pues, para cerrar justamente esa, eso que estuvimos platicando, les había comentado que los sujetos del contrato pues tendrán esa calidad por una parte el patrón, que puede ser una persona física o una persona moral representada, ¿sí? Y en este sentido, por quienes conforme a la ley tengan esa facultad y la otra, pues los trabajadores, ¿no? Entonces, y también pues dentro del clausulado que teníamos, también habíamos comentado que todo contrato, el colectivo esté integrado por ese conjunto de cláusulas que se plasman por la voluntad de los contratantes, y estas cláusulas ya las habíamos comentado. Más adelante, bueno, cuando veamos directamente contrato colectivo, bueno, pues ya estaremos, digamos, desarrollándolo de la mejor manera, pero tenemos cláusulas normativas, vamos a tener cláusulas de extensión y vamos a tener también cláusulas de seguridad sindical. Dentro de ello, para concluir este repaso en relación al contrato colectivo, también les había comentado de una terminación del contrato. Cuando se termina el contrato colectivo, el contrato de trabajo va a ser indefinido solamente en el caso de que no hayan establecido un término. Si no, durará en tanto perduren las causas
y razones que dieron el origen. Eso se desprende justamente en el artículo 397 de la misma ley y el 401 de la Ley Federal del Trabajo, que nos va a decir que el contrato colectivo de trabajo termina por mutuo consentimiento, por terminación de la obra, en los casos también de cierre de la empresa o establecimiento, o en el caso en este se aplica exclusivamente en el mismo. Dentro de ello, bueno, pues nos vamos, les digo, 497 y justamente nos está hablando del mismo. Ahora, que ahí nos quedamos. Vamos a platicar un poquito y los que gusten también darle lectura a los artículos que voy a comentar, bueno, nada más me van a poner, me van a alzar la mano en, con la manita de ahí del chat, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo los tome en cuenta ahorita en relación a los artículos. El contrato ley, ¿sí? También tiene ciertas características y también va a tener ciertas particularidades. Dentro de ello, pues yo les puedo comentar que dentro de ese contrato ley va a estar tipificado en el artículo 404 de la misma Ley Federal del Trabajo. ¿Quién me ayuda con la lectura del 404? Por favor, Linda. Sí, profesor. Artículo 404. Contrato ley. Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajador en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas o en una o en varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Entonces, dentro de las ciertas características o cierta, en relación a cierta particularidad, vamos a tener como número uno, pues la rama determinada, ¿no? En este sentido de la industria, que va a ser declarado obligatorio y que dentro de ella entran entidades federativas, ¿sí? O zonas económicas y dentro de ciertos aspectos, pues también van a ser firmados por gobernadores de los estados, en su caso también, si así es el momento, si así lo decide la Ciudad de México, también por el jefe de gobierno de la Ciudad de México y ciertas zonas económicas. Entonces, relativo a ello, pues vamos a tener un rango de aplicación. Vamos a tener ese ámbito de rango de aplicación que los contratos ley pueden celebrarse para industrias de jurisdicción tanto federal como para industrias de jurisdicción local. Dentro de ello, pues vamos a tener también sus requisitos para su celebración, ¿sí? Relativo a ello, la celebración del contrato ley, los sindicatos que representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, de una rama de la industria, de cierta zona económica en todo el territorio nacional, la solicitud que va a presentar ante la autoridad laboral, ¿sí? Dentro de ello también se puede referir dos o más entidades federativas o industria de jurisdicción federal o al gobernador del estado o territorio, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, si se trata de industrias de jurisdicción local. Dentro de ello, y para darle un poquito más forma a este sentido, pues vamos a seguir, vamos a continuar leyendo lo que nos dice, ¿sí? Nuestro artículo 405 de la misma Ley Federal del Trabajo, y dentro de ello también por medio de rubros y conceptos nos vamos a ir ahorita
dándole lectura a estos artículos. Vámonos con el 405, posteriormente 406, 407 y nos vamos al 409. Entonces, vamos a ver dentro de ellos quién, quién quiere darle lectura. Entonces, un momento, nada más. Por favor, Eder Alberto Salinas. Artículo 405. Los contratos ley pueden celebrarse por industrias de jurisdicción federal o local. Ok. Vamos. ¿Le sigo con el otro o otro compañero? Más 405 está bien. Ahorita nada más iba a decir quién más. César Alejandro, 406. Sí, buenos días, profesor. Buenos días. 406, artículo 406. Pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos de una rama de la industria en una o varias entidades federativas, en una o más zonas económicas que abarque una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Ok, perfecto. Muchas gracias, César. Por favor, así como vayan dándole lectura, le van a poner en el chat lectura para que yo los pueda identificar al final de esta sesión. ¿Sí? Alondra Silvana Ramos, por favor, 407. Sí, profesor. Artículo 407. La solicitud se presentará al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ok, muchas gracias. Continuamos. Ana Beatriz Esteves, 409. Sí, profe. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el gobernador de estado o territorio o el jefe de gobierno del Distrito Federal, después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y benéfica para la industria, la celebración del contrato ley, convocará a una convención a los sindicatos de trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. Ok, muchas gracias. Dentro de ello, entonces, digamos que dentro de estos artículos, pues bueno, ya comentamos, están los requisitos para su celebración, que ya lo comentamos. El contenido del contrato ley, nombre, domicilio, entidad federativa, zonas, su duración. Vámonos al 391, fracciones cuarta, quinta, sexta, novena, ¿sí? Por favor, Mitzi, por favor, 391. Voy, profesor. Sí, con calma. 391. El contrato colectivo tendrá los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso. No, pero vámonos, nada más 391, fracción cuarta, por favor. Ok, entonces será las jornadas de trabajo. Ajá. Quinta. Los días de descanso y vacaciones. Sexta. El monto de salarios. Novena. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo a esta ley. Ajá, hasta ahí, nada más. Relativo a esto, ¿por qué lo hago hincapié? Pues bueno, porque dentro de ello, pues es el contenido, ¿no? Dentro del contrato ley, como todo contrato, pues va a llevar esas especificaciones. ¿Cuáles? Nombre y domicilio, sindicatos de los trabajadores, de los patrones, los que concurrieron a la convención, las entidades federativas, las zonas, ¿sí? La expresión a regir del territorio nacional, su duración no debe de exceder. ¿Cuánto? Su duración no podrá exceder, chicos, y esto es de examen, de 2 años. Las condiciones de trabajo señaladas
justamente y reglas conforme cuáles se formulan los planes y programas para la implantación de capacitación y el adiestramiento de la rama de la industria que se trate, y las demás estipulaciones justamente que convengan las partes. Ahora vamos con el 412 de la misma Ley Federal del Trabajo. Por favor, Antonio David Reyes. Sí. Artículo 412. El contrato ley contendrá: número 1, los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención. Número 2, la entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarque la expresión de elegir en todo el territorio nacional. Fracción 3, su vigencia, que no podrá exceder de 2 años. Fracción 4. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones 4ª, 5ª, 6ª y 9ª. Ok, ahí, tantito, por favor. Sí. Ahí está la razón justamente por el cual hago mención de esas fracciones en específico. Justamente el fundamento legal en el 412 del contrato ley, pues bueno, nos da esa vertiente. ¿Sí? Muchas gracias. Continuamos. Sí, fracción 5ª. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y adiestramiento en la rama de la industria que se trate. Y fracción 6ª. Las demás estipulaciones que convengan las partes. Ok, muchas gracias. Vamos ahora al artículo 414. Vamos, Itzel Vega. Buenos días, profesor. 414. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores a que se refiere el artículo 406 y por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la misma mayoría de trabajadores. Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el presidente de la República o el gobernador del estado o territorio lo publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato ley en la rama de la industria considerada para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la entidad o entidades federativas, en la zona o zonas que abarque o en todo el territorio nacional. Ok, muchas gracias, Itzel Vega. Bueno, vamos a continuar. También tenemos el 416. Por favor, Alison. Sí, profesor. Artículo 416. El contrato ley producirá efectos a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periodo oficial de la entidad federativa, salvo que la convención señale una fecha distinta. Una vez publicado el contrato ley, su aplicación será obligatoria para toda la rama industrial que abarque. En consecuencia, los contratos colectivos de trabajo celebrados con anterioridad suspenderán su vigencia, salvo lo dispuesto en el artículo 417, haciéndose la anotación correspondiente por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Cuando Muchas exista, gracias. ahí te falta una parte. Ajá. Cuando exista celebrado un contrato ley vigente en alguna rama industrial, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no dará trámite al depósito de ningún contrato colectivo de trabajo en esa misma rama industrial. Ok, muchas gracias. Continuamos con Ana Beatriz, el que sigue, 417. Sí, profe. Bueno, yo ya había leído. No sé si leo otra vez o otro. No, vamos a dar oportunidad a alguien ¿Puedo más. leer yo, profesor? Adelante. Ok, 417. El contrato ley se aplicará no obstante cualquier disposición en contrario contenida en el contrato colectivo que la empresa tenga celebrado, salvo en aquellos puntos en que estas estipulaciones sean más favorables al trabajador. Ok, muchas gracias. 419, Jennifer Arcos. Sí, profe. Artículo 419. En la revisión del contrato ley se observarán las normas siguientes. Fracción 1. Podrán solicitar la revisión los sindicatos de trabajadores o los patrones que representen las mayorías señaladas en el artículo 406.
Fracción 2. La solicitud se presentará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 90 días naturales antes del vencimiento del contrato ley por lo menos. Fracción 3. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, convocará a los sindicatos de trabajadores y a los patrones afectados a una convención que se regirá por lo dispuesto en el artículo 411. Y fracción 4, si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio que cumpla con lo previsto en el primer párrafo del artículo 414, el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral lo comunicará al titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o bien al gobernador de la entidad federativa o al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que lo publiquen en el periódico oficial de la entidad federativa según corresponda. Las reformas surtirán efectos a partir del día de su publicación, salvo que la convención señale una fecha distinta. Y fracción 5, si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, el contrato ley se tendrá por prorrogado para todos los efectos legales a que haya lugar. Muchas gracias, Jennifer. Entonces, relativo a esta situación, pues bueno, vamos a tener, ¿sí?, esa revisión del contrato ley. Yo quiero preguntar, dentro de este sentido, entonces, dentro de la revisión de ese contrato ley, ¿cada cuándo serán revisables a lo que se refiere los salarios en efectivo, por cuotas? La solicitud de esta revisión deberá de hacerse por lo menos ¿cuántos días? Ya también lo mencionó, ¿sí? Y relativo a ello, ¿cuándo va a surtir efectos de esa celebración o revisión? Yo creo que está fácil. ¿Cada cuándo es revisable? Va a ser revisable cada año, ¿sí? En lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. Y la solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos cada cuándo. Al menos cada cuándo. O con anticipación de cuántos días. 60 días antes del cumplimiento de un año transcurrido, desde la fecha que surte efecto justamente esa celebración de revisión o prórroga del mismo contrato ley. Entonces, importantísimo, chicos, tema de examen, eso siempre lo pregunto, entonces para que lo tengan en mente. Ahora, dentro de este procedimiento que tenemos, los sindicatos de trabajadores, los patrones, no llegan a un convenio, salvo que aquellos ejerciten el derecho. ¿Qué es lo que pasa? También lo dice el artículo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Fíjense, dentro de esto, por ahí les voy a anotar en Classroom, ¿sí? Porque esto me interesa que lo hagan. Vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo con los artículos que les di en relación al contrato colectivo y contrato ley. Vamos a poner las particularidades de uno y del otro. Vamos a hacer ese cuadro comparativo, esas diferencias, porque es importante identificarlas y es importante saberlas en el sentido de que llegan a práctica forense de derecho laboral y todavía tienen dudas sobre la diferencia tanto del contrato colectivo como contrato ley. Entonces vamos a hacer un cuadro comparativo de las dos en relación a ello. Ahora, dentro de este sentido, vamos
a establecer también justamente, ¿sí? Algunos puntos, por ejemplo, que tenemos dentro del mismo temario, como va a ser la coalición también, que es muy importante, que va a ser el reglamento del trabajo, vamos a establecer también la terminología de la asociación profesional, la formación y evolución, tendencias ideológicas. Tenemos todavía mucho trabajo relativo a que todo es teórico, finalidades que vamos a tener, las tácticas de lucha, fundamentos constitucionales justamente de asociación profesional, y nos vamos a ir directamente al 9º constitucional, ¿no? O derecho de asociación o derecho de sindicalización relativo en nuestro 123, ¿no? Fracción 16, las conclusiones, los sindicatos de libertad, los orígenes de los sindicatos, India, Grecia, Roma, ¿sí? Edad Media. Entonces, si ustedes se fijan, pues bueno, todavía esto va para largo, pero mi compromiso va a ser terminar en tiempo y forma todos los puntos del temario. Todo vamos a ver, todo vamos a estar aquí platicándolo. Si es en línea, pues así lo vamos a hacer. Si es presencial, también. Relativo a esto, pues esto no se va a parar para nada. Entonces, relativo a esto, y ya para cerrar, vamos a cerrar las actividades con coalición para no abarcar muchísimo. Me queda claro que, bueno, ya ahorita ya quedó en este cierto sentido contrato ley. Ya siento que también ya saben en relación al contrato colectivo, y vamos a terminar con coalición. ¿Qué es una coalición? La ley va a reconocer justamente esa libertad de coalición de trabajadores y patrones, y la coalición va a ser ese acuerdo temporal justamente de un grupo de trabajadores o de patrones. ¿Para qué, chicos? Para la defensa de sus intereses comunes. Entonces, si nosotros nos vamos, ¿sí? Dentro de ciertos registros, como el IUS, ¿sí? Digamos, por un registro tenemos algunos de los tribunales colegiados de circuito en el Seminario Judicial de la Federación. Dentro de ello, nos habla un poquito de coalición de trabajadores o patrones que tienen legitimación procesal activa para promover ciertos aspectos, o también dentro de la misma Ley Federal del Trabajo. Entonces, la coalición no es un acto digamos, es un acto que puede ser previo a la organización sindical. Por ello, se le considera como un acto pleno de ejercicio de libertad de ¿qué? De reunión garantizada. También ¿por quién? Por la Constitución. La ley no determina un número específico de personas para conformar la coalición, por lo que gramaticalmente se va a entender que la reunión de dos o más implica la existencia de una coalición. En razón de ello, el derecho de coalición, los trabajadores no sindicalizados pueden presentar pliego justamente de peticiones a su patrón, y pueden celebrar contrato e ir a huelga. Esto, si así, ya que la ley no ha reservado el derecho de huelga a los trabajadores sindicalizados. Entonces, pero por ahí busquen unos registros en el IUS relativo justamente a coalición de trabajadores y patrones, y habla un poquito relativo a ello. También
pues vamos en este sentido, por favor, ¿quién me ayuda a darle lectura a ciertos artículos? Vamos al 354 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Cualquiera que escoja. A ver, vamos con Linda Luna. Sí, profesor. Voy. 354. 354 de la ley. Sí. Artículo 354. La ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Ok. Vamos con el 355, por favor, Litsi, Verónica. Bueno, vamos con la siguiente, Jimena González. Sí, artículo 355. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Ok. Ese es un punto importante, ¿no? Para la defensa de intereses comunes. Y dentro de ello, el parámetro de un sindicato, pues también en el sindicato, pues va a ser para salvaguardar la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, dentro de este sentido, pues bueno, ya lo vamos a ver con más calma, justamente cuando veamos la situación de los sindicatos, ¿no? De los orígenes, de los antecedentes. Por ahí les voy a hablar un poquito de India, de Grecia, de Roma, de la Edad Media, ¿no? Del sindicalismo francés, del sindicalismo católico, de diversas formas de sindicalización desde 1872, ¿no? O cómo era la situación de la CROM, o relativo a las confederaciones generales de trabajadores que existían, o relativo a la CGOMCM, o a la CTM, o a la FEDSE, que todavía hemos escuchado de ellos, de la CROC, de la COME, la COCM, ¿sí? O relativo a nuestro artículo 123 y demás, y les voy a hablar también en cuestión a los tipos, ¿no? Singular, plural, mixta, sindicatos gremiales de empresa, industriales, nacionales de industria, de oficios, universitarios, patronales, y todos los requisitos de fondo también que vamos a tener en los sindicatos, de forma, de su registro, de su personalidad jurídica, de su actualización de la directiva sindical establecida el 364 bis o el 371 fracción novena de la misma Ley Federal del Trabajo, o ciertos estatutos sindicales o facilidades y obligaciones de los miembros. Entonces, relativo a todo esto, pues bueno, conforme vayamos trabajando, pues eso les estoy hablando más o menos del 7.3 de su temario, ¿no? Pero digamos, ahorita pues estamos tranquilos, apenas vamos en coalición, que es el punto tercero, y relativo a ello, pues bueno, vamos a estar hablando del reglamento del trabajo, la idea general de asociación profesional, entre otras. Entonces, relativo a esto, yo creo que no los quiero saturar de información, lo vamos a dejar ahí. Relativo nada más, ya tenemos contrato colectivo, contrato ley, y tenemos la situación de coalición. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, con mucho gusto lo escucho. Creo que no, profesor. Adelante. Adelante, te escucho. No, profesor. Perdón, se cortó. Otra vez, por favor. Dijo que creo que no. Eso creo que dijo la señora. Ok, está bien. Bueno, pues entonces sería todo por el día de hoy. Nada más les voy a encargar el cuadro comparativo. Se los voy a subir en Classroom, nada más para que quede más asentado. Y les voy a dar unos días,
no va a ser inmediato que me lo tengan que entregar, me lo van a entregar, digamos, el lunes, ¿no? Ya le pongo fecha de lunes para entrega, para también no estarnos saturando de actividades y actividades. Yo creo que en ese sentido también los entiendo, ¿sí? Bueno, pues entonces sería todo, que tengan excelente tarde ya, casi ya vamos a estar, me voy a quedar aquí 5 minutos para hacer el pase de lista y para anotar las personas que me ayudaron a la lectura. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Mañana, profesor, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Profesor, Sí, dime, Karina. lo que pasa es que creo que pasó lista, pero yo no alcancé